Bienvenidos de nuevo a su guarida favorita del chismorreo estelar. Espero que estén sentados porque lo que les traigo hoy es un auténtico terremoto, una sacudida sísmica que va a resquebrajar los cimientos del *show business otomano. ¿Se imaginan la magnitud? Hoy nos vamos a sumergir en una saga digna de las 1001 noches, una rivalidad soterrada, una batalla campal que se libró a puertas cerradas, entre el explosivo Alil y la enigmática Esla. Sí, señores y señoras, han oído bien. Esos dos que parecían uña y carne, confidentes inseparables, camaradas de armas en la pantalla, se declararon la guerra. Pero no se alarmen porque aquí, en este humilde canal, vamos a levantar acta notarial de cada detalle, a exhumar los secretos más enterrados, a diseccionar la verdad con bisturí láser. Prepárense para un festín de cotilleo digno de sultanes. Pero antes de adentrarnos en la arena movediza de este drama, quiero recordarles a todos, mis fieles súbditos del chisme, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo latido de nuestras exclusivas, nuestras primicias jugosas, nuestros análisis forenses de las series turcas que incendian la tele. Activen la campanita para que las notificaciones los despierten a la hora del té con cada nuevo vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta esta máquina de chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Bomba Alil y Esla. Dos nombres que resuenan como truenos en el Olimpo del entretenimiento turco. Alil, el torbellino carismático, el galán de galanes que derrite glaciares con una mirada, el rey Midas de la taquilla televisiva. Esla, la diva camaleónica, la actriz que se transmuta en cada personaje con una maestría hipnótica, la belleza de ébano que desafía la lógica del tiempo. Ambos ídolos de masas venerados por legiones de fans incondicionales. Siempre se les pintó como amigos íntimos, compañeros de oficio que se profesaban admiración mutua y respeto profesional. Se les vio codo a codo en estrenos de gala, desfilando por alfombras rojas como estrellas gemelas, incluso en fotos robadas en redes sociales que destilaban camaradería. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que tras esa fachada de cordialidad impostada, se incubaba una tensión volcánica, un conflicto larvado que aguardaba el momento oportuno para hacer erupción. Pero, ¿qué fue el detonante de esta guerra fría? ¿Cuál fue la chispa que prendió la mecha de esta bomba de relojería? Bueno, agárrense que aquí es donde la trama se complica y el drama se sirve en bandeja de plata. Según mis gargantas profundas, todo se gestó durante el rodaje de su última serie juntos. Una superproducción faraónica que prometía batir récords de audiencia, con una trama adictiva, efectos especiales de infarto y una química incandescente entre los protagonistas. Pero como suele suceder en el universo paralelo del *show business las apariencias engañan más que un mago de feria. Aparentemente Alil y Esla profesaban filosofías antitéticas sobre cómo insuflar vida a sus personajes. Alil, un alma libre acostumbrada a improvisar, a desmarcarse del guión, a imprimir su sello personal a cada escena, chocaba frontalmente con la rigidez cartesiana y la meticulosidad enfermiza de Esla, que veneraba el texto sagrado como si fuera la mismísima Torá y se negaba a improvisar ni una coma. Estas divergencias creativas, que en un principio se antojaban peccata minuta, fueron escalando posiciones en el ranking de la tensión hasta convertirse en un Everest de discrepancias. Las discusiones subían de tono día tras día, pero siempre se mantenían en la esfera privada, lejos de los oídos biónicos de la prensa rosa y los ojos escrutadores del resto del equipo técnico. Pero la cosa no quedó ahí, amigos míos. Además de la guerra de trincheras en el plano artístico, existía una competición subterránea, una lucha encarnizada por la supremacía en la serie. Ambos querían ser la estrella que más brillara, el faro que guiara a la audiencia, el sol alrededor del cual orbitaran el resto de los personajes. Y esta ambición desmedida, alimentada por egos inflados y ansias de reconocimiento, no hizo más que envenenar aún más la atmósfera irrespirable que se había instalado en el set de rodaje. Mis confidentes me susurran al oído que Alil se sentía profundamente frustrado porque consideraba que Esla estaba monopolizando el protagonismo, que sus escenas eran más relevantes, que su personaje gozaba de un arco narrativo más complejo y profundo. Por su parte, Esla creía a pies juntillas que Alil estaba recurriendo a su carisma arrollador y a su popularidad estratosférica para eclipsar su trabajo, para minimizar su talento actoral, para relegarla a un segundo plano. En una ocasión, durante la grabación de una escena crucial, Alil y Esla protagonizaron una bronca monumental que obligó al director a paralizar la filmación *sine die*.
Según testigos presenciales, los gritos se escuchaban a kilómetros de distancia y la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Fue en ese preciso instante cuando todos los presentes fueron conscientes de que la relación entre Alil y Esla estaba herida de muerte, que el abismo era ya insalvable. Tras este episodio dantesco, Alil y Esla apenas intercambiaban palabras. Se evitaban como la peste en los pasillos, durante los descansos para tomar café y en las reuniones del equipo. La química que había florecido entre ellos en el pasado se había evaporado como un espejismo en el desierto, sustituida por una frialdad polar. A pesar de este clima gélido, Alil y Esla lograron cumplir su contrato y finalizar el rodaje de la serie, aunque a regañadientes. Ambos hicieron un esfuerzo titánico por mantener la compostura frente a las cámaras y por acatar sus obligaciones profesionales. Pero en el fuero interno de cada uno sabían que el vínculo se había roto para siempre, que la herida era demasiado profunda para cicatrizar. Una vez que se gritó el último corten, Alil y Esla tomaron caminos divergentes. No volvieron a coincidir en ningún proyecto profesional, ni siquiera en eventos sociales. Se rumorea que ambos solicitaron a sus respectivos agentes que vetaran cualquier oferta laboral que implicara tener que compartir escenario de nuevo. Pero la historia no acaba aquí, queridos *voyeurs*. Recientemente han comenzado a circular rumores insistentes sobre una posible reconciliación entre Alil y Esla. Aparentemente ambos han recapacitado y han llegado a la conclusión de que su enemistad es estéril y contraproducente para sus carreras. Algunos afirman que un amigo mutuo está haciendo las veces de mediador entre las dos partes, tratando de limar asperezas, de tender puentes, de buscar puntos de encuentro. Otros aseguran que Alil y Esla se han percatado de que su colaboración es beneficiosa para ambos y que juntos pueden volver a conquistar las pantallas y los corazones del público. Por supuesto, todo esto son meras especulaciones, pero ya saben lo que dice el refrán: cuando el río suena, agua lleva. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados al minuto sobre cualquier avance en este culebrón que parece no tener fin. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de este drama de alto voltaje? Bueno, creo que la pelea entre Alil y Esla nos demuestra que incluso las estrellas más rutilantes pueden tener conflictos y diferencias irreconciliables. Que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como lo pintan y que tras las sonrisas de anuncio y los vestidos de alta costura se esconden envidias, ambiciones desmedidas y frustraciones profundas. También nos enseña que es fundamental aprender a gestionar nuestras emociones y nuestras discrepancias, que la comunicación es la herramienta más poderosa para resolver cualquier conflicto y que el perdón es un bálsamo imprescindible para seguir adelante sin rencores. Y por último nos recuerda que no debemos tragarnos todo lo que vemos en la televisión o en las redes sociales, que las apariencias engañan más que un político en campaña electoral y que la verdad suele ser mucho más compleja y poliédrica de lo que parece a simple vista. En resumidas cuentas, hoy hemos desentrañado la pelea secreta entre el explosivo Alil y la enigmática Esla, revelando los motivos que condujeron a su enfrentamiento y los rumores sobre una posible reconciliación que podría estar a la vuelta de la esquina. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre las tensiones que se ocultan tras el brillo del *show business* y sobre la importancia vital de la comunicación y el perdón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de chismes jugosos y primicias explosivas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta travesía apasionante por el universo del entretenimiento turco. Y ahora, quiero conocer su opinión. ¿Creen que Alil y Esla deberían dejar atrás sus diferencias y reconciliarse? ¿Les ha sorprendido esta pelea? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus contactos para que también se enteren de esta bomba informativa y, lo más importante de todo, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros contenidos exclusivos, nuestras primicias calientes, nuestros análisis sesudos de las series turcas que están causando furor en todo el mundo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y así estarán siempre al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo del *show business*. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. No se olviden de darle *like, compartir y suscribirse. Los quiero a todos.